Victor Timely se convertirá en aquel que permanece. Y por más que esto no tenga sentido e incluso yo haya estado diciendo esto, les prometo que tengo un punto acojonante. Ya que cuando salió el capítulo 3 de esta segunda temporada de Loki, muchas personas pensaban que Victor Timely representaba a la versión del pasado de He Who Remains, cosa que yo junto a otros youtubers en su momento salimos a desmentir, ya que se suponía que He Who Remains venía del siglo 31 y no como tal del siglo 19, lo cual sumado a otras incongruencias haría que no tenga demasiado sentido que Victor Timely a fin de cuentas sea He Who Remains del pasado. Sin embargo, en el episodio 4 nos muestran una cantidad absurda de cosas que al menos a mí sí me hicieron pensar que Victor Timely puede ser He Who Remains. Ya que a ver, repasemos un poco. Definitivamente creo que una de las cosas más impactantes en el último episodio de la serie fue justamente la muerte de Victor Timely por espaguetización al entrar al telar temporal. Y si bien se supone que Victor junto a todos los miembros de la TVA están muertos, creo que al igual que con el Kang de Quantum Mania, si no vemos cuerpo no hay muerte como tal. Razón por la cual tampoco sería descabellado pensar que Victor, al ser desintegrado, haya terminado en el vacío al igual que pasaba con los personajes cuando eran podados. Sin embargo, creo que esto sería algo bastante repetitivo, siendo que ya lo vimos en la anterior temporada, por lo que me puse a analizar un poco las reglas de esta segunda temporada de Loki, que si bien es bastante congruente con lo que vimos en la primera, creo que queda muy claro que en esta segunda temporada cambiaron un poco las reglas del juego, o más bien decidieron ir hacia otro lado, que justamente es todo lo que tiene que ver con la estructura circular. Ya que desde el primer episodio de esta segunda temporada, hemos tenido los primeros indicios de que íbamos a ver un momento full circle con un bucle temporal, el cual fue completado recién en el episodio 4, cuando el Loki de ese episodio terminó podando al Loki del capítulo 1. Sin embargo, este no ha sido el único momento de paradoja que hemos tenido en la serie, ya que como tal también tenemos algo parecido con el personaje de OB y Victor Timely, siendo que como tal todos los trabajos de Victor se inspiran en el diario de la TVA, y a su vez el diario de la TVA que escribió OB se inspira en las notas de Victor Timely, recalcando de nuevo esta estructura circular en la cual no sabemos qué fue primero, es una absoluta paradoja, lo cual como ya les había comentado tenía muchísimo sentido teniendo en cuenta que el nombre de Ouroboros en la mitología simbolizaba una serpiente que se comía su propia cola, que básicamente sería esta estructura circular que estamos viendo en la serie, que incluso ya nos lo están intentando ticiar desde el primer póster de la serie, que de alguna manera también nos está trazando esta estructura que ahora estamos viendo con más claridad, porque les digo la verdad, yo cuando vi el primer póster de la serie me gustó pero no lo terminé de entender, pero ahora teniendo en cuenta que estamos teniendo tantos momentos circulares de empezar en un lado y volver a ese lugar, me parece que hasta ese primer póster fue una pista de bueno, estamos haciendo esto, que justamente todo esto es lo que me da a pensar que Victor Timely podría ser He Who Remains, ya que como les digo, si ven mis videos de hace una semana, yo estaba completamente en contra de la idea de que Victor Timely sea He Who Remains porque lo veía sin sentido, pero nuevamente teniendo en cuenta toda esta estructura circular que está teniendo la serie, no me sorprendería que el que exista un Victor Timely en el siglo XIX sea solamente una excusa para volver a hacer este círculo y hacer que He Who Remains sea el que causa el origen de Victor y que Victor causa el origen de He Who Remains porque Victor es He Who Remains. Oye, tranquilo viejo. Pero bueno, se los voy a explicar un poco o al menos el cómo yo lo pensé. Ya que como tal tenemos que quedarnos un poco con los datos, siendo que lo último que vimos de Victor en la serie fue justamente su muerte en el episodio 4, donde el personaje es completamente desintegrado, lo cual como les decía no creo que signifique la muerte del personaje, ya que de alguna manera adaptándolo a esta teoría que les voy a contar, podríamos pensar que la espaguetización de alguna manera lo mandó a Victor al siglo 31, que justamente es de donde dice que viene He Who Remains al final de la temporada 1, cuestión que Victor, como ya había mencionado, sus inventos eran verdaderamente buenos, pero no tenía la tecnología necesaria para poder llevarlos a cabo de manera efectiva, cosa que mencionan unas cuantas veces en la serie y que haría que tenga bastante sentido el hecho de que Victor sea transportado accidentalmente al siglo 31 después de espaguetizarse y llegue a esta nueva década en la cual se encontraría con la tecnología necesaria que no tenía para poder convertirse en He Who Remains como tal, siendo que con el diario de la TVA todavía en su poder y todos sus conocimientos anteriores sumado a la tecnología del siglo 31, básicamente sería darles todos los ingredientes a esta variante para convertirse en He Who Remains, haciendo que de esta manera descubra el multiverso como ya nos lo había narrado, conociendo a sus variantes y ayudándose entre sí, y eventualmente estallando la guerra multiversal que casi termina con todo, la cual junto a la ayuda de Ravonna Renslayer estaría ganando y terminando la guerra multiversal de una vez por todas, y eventualmente encontrando y domando a Lion. Y a ver, esto está bueno porque básicamente le daría respuesta a una pregunta que si bien yo hice muchos videos explicando las líneas temporales y los multiversos y todo ese tema, no hay manera de encontrarle sentido a que exista Victor Timely en el siglo XIX.
ya que por más que lo pienses de la manera que lo pienses, el hecho de que Víctor exista en el siglo XIX, habiendo existido otra variante de él en el siglo 31, no tiene para nada sentido, siendo que las variantes como tal vienen de otras ramas. Que yo en el video que hice les había puesto un ejemplo, en el cual decía que imagínense que en el siglo XXI existe el Spider-Man de Tom Holland, que bueno, es el Spider-Man canon de ahora, pero en el siglo XIX existe otro tipo con la cara de Tom Holland que se llama Peter Parker y bueno, también es Spider-Man o algo así. Sería muy raro porque es todo dentro de la misma línea de tiempo y no es como tal una ramificación de la misma. O sea, ya que ponemos el ejemplo de Spider-Man, una variante de Spider-Man como tal sería la que vimos en el episodio Zombie de What If, que literalmente es una variante del Spider-Man de Tom Holland, pero no es una variante que está dentro de la sagrada línea del tiempo. Y esta teoría que les comenté básicamente respondería a la pregunta de por qué existen dos variantes en una misma sagrada línea de tiempo. Porque la respuesta sería fácil, no existen dos variantes, siendo que como tal el único es el propio Victor Timely, el cual terminó siendo transportado al siglo 31, donde ahí se convierte en He Who Remains. Y después de convertirse en He Who Remains, el tipo empieza a desarrollar un plan por si terminan asesinándolo, que involucra a Ramona Renslayer y Miss Minutes para que le den un libro de la TVA a su versión joven y que pase todo lo que les acabo de contar, nuevamente cerrando esta estructura circular que tiene esta segunda temporada. Que a ver, eso es algo muy propio de la serie, es marcar una estructura, un orden de cómo se desarrollan las historias y los capítulos y el cómo se cuentan, y justamente todo esto que les digo sería súper congruente teniendo en cuenta todo lo que nos va mostrando hasta el momento, ya que vamos como 3 veces que vemos la estructura circular en la serie y no sería para nada descabellado que vuelva a pasar. Ah sí, además hay un par de cosas que también encontré en común con He Who Remains y Victor Timely, ya que como tal el look de He Who Remains no se parece en nada a como luce el propio Victor. Sin embargo, en estos flashbacks que nos mostró He Who Remains en su momento, vemos como el tipo mientras estaba en la guerra multiversal y estaba domando a Lyot e aislando su línea temporal, vestía una ropa bastante elegante junto a unos lentes que van muy de acorde a lo que usa Victor Timely, siendo el único rasgo que no comparten el pelo afro, pero eso podría haberse cortado tranquilamente. Y como otro detalle bastante importante, cuando él nos cuenta que domó a Lyot, se ve que el tipo tenía en la mano una lámpara o algún tipo de aparato para controlar a Lyot, el cual también parece que vemos una variante de este en el episodio 3 cuando Victor Timely lo utiliza. Que a ver, eso podríamos responderlo diciendo, no, es que como son variantes diseñan las mismas cosas, lo cual tiene sentido también, pero no me digan que no tiene sentido que los prototipos de sus inventos estén en el pasado, o sea, tiene mucho sentido. Aunque lo que no tendría tanto sentido sería el hecho de por qué carajo He Who Remains dijo que venía del siglo 31. Pues a ver, acá creo que hay unas cuantas opciones, ya que una de ellas es que como tal He Who Remains no sea tan sincero, siendo que en el último capítulo hemos descubierto que Ramona efectivamente estuvo en la guerra multiversal junto a He Who Remains, dato que el tipo no nombró en ningún momento durante los eventos del final de la primera temporada, lo cual nos hace pensar que este pudo haber escondido bastante información guardándosela para sí mismo y contarle lo justo y necesario a Loki y Sylvie para que la historia se desarrolle como él quiere, ya que He Who Remains en ese episodio nunca dice como tal en qué siglo nació, lo único que dice es que una variante de sí mismo, o sea, él que vivía en el siglo 31, descubrió el multiverso siendo un científico y después pasó todo lo que ya les dije, razón por la cual no sería para nada raro que He Who Remains haya obviado su pasado como Victor Timely para que ni Loki ni Sylvie tengan esta información y que los eventos de la segunda temporada puedan desarrollarse a la perfección para que puedan cerrar el círculo en el final de los tiempos una vez más, haciendo que de esta manera lo más probable que pase en la serie es que Victor Timely, ya convertido en He Who Remains, se vuelva a encontrar con Loki en el episodio 6 de la serie, donde seguramente lo volvamos a ver, ya que como les había contado en mi último video, hay unos cuantos diálogos de Jonathan Majors que se escuchan en los trailers y todavía no aparecieron en la serie, y la mayoría de estos diálogos se escuchan como la voz de He Who Remains o como una variante muchísimo más calmada de Kang, siendo que como tal sabemos que bueno, Victor es tartamudo, pero imagino que si tiene tecnología para viajar en el multiverso también puede hacer algo para no ser tartamudo, lo cual también tendría sentido teniendo en cuenta que el tipo utilizaba lentes, pero eventualmente no los utilizó más como vimos en el capítulo 6 de la primera temporada, y de esta manera ya tenés explicado el cómo Timely se convierte eventualmente en He Who Remains. Y ahora muchos dirán, es que Victor Timely no era malvado, pues He Who Remains tampoco, o sea, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que él hace, pero para nada tenía la misma maldad que tenía el Kang visto en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el cual se hacía llamar a sí mismo el Conquistador, siendo que He Who Remains, a pesar de que sí que mataba a muchas personas podando las líneas temporales y todo eso, dentro de todo el tipo trataba de hacer el mal menos peor. No sé si conjugué bien esa frase, pero bueno. Y personalmente creo que Victor Timely podría adherirse a esos ideales si ve el panorama completo sabiendo lo que puede pasar si él no controla su línea del tiempo. Y bueno, volviendo a lo que les decía del por qué He Who Remains jamás mencionó que nació en el siglo XIX y después terminó en el siglo 31, puede ser lo que les dije antes o un agujerazo de guión del tamaño de una casa que vamos a obviar porque la serie está buenísima. Por lo que te pido que si te gustó el video le des un like, te suscribas y dejes un comentario abajito, y ya que estás puedes ir a ver este otro video en el cual hablamos muchísimo
muchísimo más del multiverso Marvel.